En este vídeo vas a aprender sin tener ni idea qué es la escultura digital y a usar Nomad Sculpt. Aprenderás a crear un personaje desde cero, cómo funciona Nomad Sculpt y aprenderemos además alguna herramienta avanzada muy interesante. En la escultura digital, igual que en el modelado 3D, los objetos con los que trabajamos están compuestos por polígonos. Estos polígonos que solemos llamar malla y nos referimos a la malla como la topología. Esta topología puede estar formada por cuadrados o triángulos. En escultura digital, cuantos más polígonos tienen nuestros objetos, más detalles podemos añadir y más resolución tiene. Piensa como si fuera arcilla. La arcilla cuando está húmeda se pueden añadir mejores detalles que cuando está seca. Además, en escultura digital podemos unir piezas, hacer cortes y cosas mucho más avanzadas que podríamos hacer en la vida real con la arcilla. Pero para empezar, esto es lo que tienes que saber sobre escultura digital, porque lo demás lo vamos a ir aprendiendo durante este vídeo mientras aprendemos a usar Nomad Sculpt y a modelar el personaje que tenemos preparado. Así que vamos a ver. Lo que nos aparece en pantalla nada más abrir Nomad es esta esfera que vemos aquí. Esta esfera es la representación de una bola de arcilla, como hemos hablado antes. Con los dedos podemos rotar la escena y verás cómo cambia la iluminación. Rotamos, seleccionando fuera, y vemos cómo la esfera gira. Si queremos volver al punto central, tenemos aquí arriba la representación de los planos, ¿vale? Y podemos darle a front y nos verá al frente. Si queremos arriba, y aquí podemos modificarlo todo. La interfaz de Nomad está compuesta por 4 bloques. Tenemos el menú superior, que está dividido en 2 partes, la caja de herramientas, que funciona con este lateral izquierdo, y el menú inferior. Así que vamos a verlo rápidamente. En el menú superior, en la izquierda, tenemos el panel de proyecto, donde podremos guardar, abrir nuestros proyectos y exportar y hacer renders. Panel de escena, un panel muy importante. Aquí se nos irán añadiendo todos los objetos que vayamos creando en nuestras escenas. Además podremos añadir primitivas y hacer alguna cosa más que iremos viendo durante el vídeo. El siguiente panel es el panel de malla. Aquí podremos hacer un montón de modificaciones sobre la malla, como hemos hablado anteriormente. Tenemos el panel de material, panel de iluminación para agregar luces, el panel de postprocesado para crear unos renders perfectos y maravillosos, el panel de fondo y de imágenes de referencia y por último el panel de cámaras. ¿Vale? Aquí podemos hacer algunos ajustes sobre las cámaras. En la segunda parte, aquí arriba a la derecha, tenemos un menú que está asociado con las herramientas que tenemos aquí. Este primero nos dice si la herramienta que hemos seleccionado tiene alguna configuración especial. En este caso la arcilla no tiene, pero hay otros que sí que tienen, como máscara, por ejemplo. Le damos aquí y nos sale este mini menú y estas opciones. No os preocupéis porque lo iremos viendo. Luego tenemos el panel de trazo, panel de alfa. El alfa, por si no lo sabéis, es una imagen en blanco y negro que nos permite proyectar sobre nuestra arcilla, ya sea en volumen o en máscara. Y se podrán crear cosas muy chulas y también lo vamos a ver más adelante en el vídeo. Algún ajuste más, que por el momento no es necesario. Panel de pintura para agregar pintura, que también lo veremos. Panel de simetría para hacer solo el trabajo una vez. Pintaremos en un lado y se repetirá en el otro. Panel de capas es muy importante y pensad que funciona como en Photoshop. Son capas que podremos editar individualmente y nos permitirá tener un control mucho mejor de lo que estamos esculpiendo en nuestros objetos. Luego ajustes y el panel de interfaz, que quiero que lo veamos ahora, y que lo primero que quiero que veas, primeros ajustes que vamos a tocar, es esta parte de aquí que pone voltear superior, medio, inferior. Y es que si eres diestro o zurdo, te va a interesar tener las herramientas y los menús en un lado o en otro para que sea más cómodo, ya que trabajas con el lápiz en una mano y con la otra mano haces movimientos y ajustes. Entonces aquí podrás invertir la posición. Ahora está sin la herramienta. Yo me gusta tener las herramientas en la parte derecha, pero si quieres invertirlas a este lado, pues le puedes dar a voltear medio y se invertirá todo, ¿vale? Solo ese. Si quieres voltear el superior, lo mismo, tendrás que hacerlo superior y tenerlo abatido completamente, ¿vale? Entonces desde aquí podrás configurar cómo te sientes más cómodo, y esto posiblemente ahora no te sea tan útil, pero conforme entres un poco la herramienta y hacia el final del vídeo, verás cómo
verás como a lo mejor prefieres tener las cosas en un sitio u otro. Y luego aquí hay algunas opciones más que por el momento nos interesan. Vamos a pasar aquí a la derecha a la caja de herramientas, que la tenéis aquí. Simplemente esto nos permite que se acople toda y que sea deslizable, lo cual si la veis, si os sale así en pequeñito, no penséis que solo hay estas herramientas, podéis deslizarla hasta abajo y son estas todas las que hay disponibles. Si le dais se abre el bloque, porque aquí en la interfaz podemos elegir, en la caja de herramientas podemos elegir el número de columnas que tenga. Si tenemos muchos pinceles, podemos elegir que sea más grueso y cuando le damos aquí nos aparecerá así. ¿Vale? Esto lo puedes configurar también más adelante. Si os fijáis, las herramientas están divididas en colores. Cada color nos ayuda a ver que tiene una funcionalidad diferente y sea más fácil reconocerlo. De todas formas, tenemos aquí las brochas, que esto nos permite crear volúmenes y formas manualmente, como la arcilla. Podéis cogerla, y os animo a cogerla y a usarla en la bola directamente y ver lo que va creando. Perfecto. Luego tenemos otras de máscara, tenemos de cortar y recortar para hacer cortes sobre nuestros modelos y sobre esta arcilla. Herramientas especiales como tubo torno, la de aparato, que es súper importante, que nos permite mover el objeto en la escena. Y por último tendremos la del Face Group, o el grupo de caras, que se llama en castellano, y también el Quadremesser nuevo que ha salido ahora en la versión 1.85. Esta caja de herramientas funciona sobre todo las herramientas de modelado que nos aparecen aquí arriba, como son mover, brocha y arcilla, con este de la izquierda que vemos aquí, que si os fijáis son unas barritas, unos deslizadores que lo que nos permiten es variar la intensidad de nuestra brocha y el tamaño. Así que si variáis esto, por ejemplo, mucha intensidad y mucho tamaño, veréis que actúa mucho sobre la malla. Si lo hacemos, bajamos mucho y no variamos la intensidad, pues tendremos un pincel más fino con mucha más potencia o intensidad sobre el suelo. Si bajamos la intensidad, pues muy poquita, con lo cual se podrá adaptar a lo que queramos hacer, detalles muy finos o muy gruesos. Todo desde ahí. En la parte de abajo, pues controla más ajustes sobre la brocha. Aquí tenemos sub, que significa que lo que está haciendo es sustraer, o sea, ir hacia abajo, ¿vale? Lo que hace es ir hacia abajo, si os fijáis, está metiendo la malla hacia abajo. Si lo desactivamos, lo que hará será lo contrario, hacia arriba, ¿vale? Y eso, todas las brochas de modelado lo tienen, con lo cual podéis ir variando, obviamente depende de lo que queráis hacer. Por último tenemos, estos son atajos rápidos a la caja de herramientas y son los que más se usan, que es suavizar. Podéis seleccionar y lo que hace es suavizar todo el modelado que hemos hecho para que quede más homogéneo y no se vea tanto el trazo que hemos hecho con la brocha. El acceso directo a la máscara. La máscara, si pintas con ella, donde has pintado, lo que evita es que eso se transforme con cualquier modificación. Si vuelvo a elegir aquí la brocha, la arcilla, y la veo alrededor, si os fijáis, todo lo demás se eleva, pero esos círculos que he creado no, se mantienen enmascarados. Podemos volver a seleccionarla y aquí en el mini menú que nos aparece arriba le damos a eliminar. Por el momento no hace falta saber más, lo iremos viendo más adelante. Por último tenemos ocultar, que nos servirá para ocultar partes de nuestro objeto, y aparato, que lo hemos visto antes. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo, que nos viene muy bien porque acabo de mover esto y lo que quiero es resetear ese movimiento porque me he equivocado. Pues aquí en este menú tenemos el deshacer y el hacer. Si le damos aquí y ya se ha deshecho, puedo darle más veces y va a ir hacia atrás, como en muchos programas, y vamos a ir deshaciendo, o si nos hemos pasado, volvemos hacia adelante. Luego aquí tenemos el historial también de todas las acciones que hemos ido haciendo. Podemos volver al principio directamente o buscar la acción concreta. En este caso voy a volver al principio. Perfecto. Luego por último tenemos individual. Tenemos individual que está apagado porque solo hay un objeto. Si añadimos más objetos, pues veremos lo que pasa luego. Rayos X. Tenemos perspectiva, que nos permite, aquí no se ve mucho porque es una esfera, pero nos permite verlo como si fuera con cámara real o en ortográfico. Tenemos la cuadrícula, la malla que hemos visto anteriormente para ver la densidad de polígonos, como es.
Y por último tenemos inspeccionar, que nos permite ver el mapa de coordenadas UV, que esto tenéis que verlo como si fuera origami, como si todos los objetos los recortáramos en papel, los desplegáramos para poder pintarlos, ¿vale? Y este cuadrado, cuando añadamos texturas o cualquier pintura, se verá aquí, ¿vale? De momento no os preocupéis, no tenéis que saber nada más, simplemente que sepas que las primitivas y muchos objetos ahora tienen esto ya para que directamente se puedan aplicar texturas. Y esto simplemente es una proyección de cómo quedaría. Permite ver si está distorsionada la malla o si está bien. Lo apagamos otra vez. Ahora vamos a añadir unas cuantas primitivas. Vamos aquí al panel de escena y le damos a añadir. Y nos aparece esto. Tenemos para añadir las primitivas. Primitivas es porque es una forma la más básica y la más básica que tenemos en el programa. Tenemos además para otras opciones, las cámaras, tenemos los repetidores que los veremos y para añadir luces. Ahora no nos preocupa eso, así que vamos a añadir la caja. Vamos a añadir también un toro. Perfecto, tenemos 3 y vemos cómo nos aparecen aquí en escena. Genial. Podemos seleccionar desde aquí la que queramos mover o modificar, ¿vale? Y si os fijáis, cada una, vamos a caja, nos aparece el mini menú arriba que tiene opciones que podemos controlar. Si giramos un poco así, para verlo tenemos el editar, lo podemos desactivar y estos 3 puntitos nos permiten acceder a este menú de primitiva donde podemos variar varias cosas. Por ejemplo, la división nos permite alterar el poligonaje de la caja. Como es una caja recta, en este caso no va a variar mucho la forma, pero nos permite crear esas densidades. También nos permite añadir por subdivisiones. Esto lo que hace es añadir más divisiones dentro de esos polígonos para suavizar las formas y que aún tenga más resolución la malla. Pero todo esto, como es una primitiva, es todo flexible, moldeable y lo podemos retocar en cualquier momento. Una vez validemos, saldremos del estado de primitiva y ya no podremos tocar nada de esto. Con el toro lo podemos también seleccionar desde la escena, ya sea con el dedo o con el lápiz. Si tienes problemas con el hecho de modificar, puedes venir aquí interfaz, gesto, y aquí tenemos qué controla qué y cómo podemos hacerlo. Esculpir lo controla el lápiz, si lo desactivo no voy a poder esculpir. Si no tuvieras un lápiz en tu tablet, puedes elegir dedo para que detecte que es el dedo lo que está esculpiendo, o incluso el ratón. Esto lo podéis activar y desactivar. Igual, movimiento del aparato, la selección de materiales, seleccionar el objeto. Si yo no quiero seleccionarlo con el lápiz nunca, pues lo desactivo y no puedo seleccionar con el lápiz. Si quiero tener esa opción, pues entonces tendré que tener activado. Según vayáis evolucionando con este vídeo, podréis configurarlo a vuestro gusto. Así que nada, seguimos. Tenemos el dono seleccionado y claro, como aquí no se ve muy bien, pues os animo a coger el aparato, ¿vale? Y si os fijáis no nos aparece. Y esto pasa muchas veces, está seleccionado y nos aparece. Y es que debajo de este mini menú tenemos aquí 2 iconitos. Aquí estamos en el modo editar y ahora estamos en el modo aparato. Si le damos editar, aparato, ¿vale? Entonces le damos al modo aparato y cogiendo los ejes nos permite moverlo en esa línea del plano. Vamos a hacer lo mismo con la caja. Y subimos hacia arriba y así vemos todos los objetos. Seleccionamos el toro otra vez, vamos a primitiva y movemos las divisiones y vemos que si bajamos mucho, pues alcanzamos incluso otras formas, ¿vale? Como para hacer eslabones de cadenas, por ejemplo. Es muy importante jugar con las divisiones dentro del toro. Vamos a añadir también un cilindro. Perfecto. Lo vamos a mover arriba. El cilindro es importante porque tiene muchas opciones. Si os fijáis, tiene la opción de tapa, que nos permite que tenga las 2 tapas, solo la inferior, solo la superior, etcétera, o ninguna, que sea hueco completamente. El cilindro también nos permite controlar el agujero, si queremos que tenga grosor. Entonces, activamos la inferior y la superior y le decimos que tenga los 2 agujeros. Aquí vamos a elegir solo uno o solo los 2. Solo uno si queremos que sea una maceta, o los 2 si queremos controlar los 2.
Si no podemos hacer ninguna modificación, volvemos a este mini menú, recordad, modo editar, modo mover, modo de editar. Entonces ahora ya con esto puedo mover el grosor individual de ambos y crear pues un cilindro, pero que por dentro sea cónico, así, cerrado. Y lo mismo, podremos aumentar las divisiones para hacerlo más suave y la división para que sea aún mucho más suave. Por último, antes de empezar, seleccionamos la caja, le vamos a dar a validar. Si os fijáis, ya no tenemos ese mini menú, ya no podemos hacer ninguna modificación, pero si queremos seguir aumentando la resolución, pues podemos venir aquí al panel de resolución multiresolución. Vemos que ya tiene algunas, que le habíamos dicho en las subdivisiones, en el estado de primitiva, y podemos subdividir más para que tenga mucha más resolución. Simplemente es para que veáis cómo funciona. Podemos bajar siempre a cualquier estado anterior de subdivisión y volver a subir. ¿Vale? Esto os recomiendo que no pongáis muchas subdivisiones porque se vuelve más difícil suavizar todos los detalles. Ahora vamos a borrar todos los objetos de la escena. Vamos al panel de escena, los seleccionamos todos y los borramos. Vamos a empezar con nuestro personaje, que es a lo que hemos venido, es lo que importa. Así que vamos a nuestro panel de escena y vamos a añadir aquí una esfera. Tenemos dos para elegir. Les recomiendo la esfera V, que tiene una mejor distribución de polígonos. Ahora hacemos aquí, podemos ajustar un poco las subdivisiones, aunque yo creo que estas están bien. Y como no tenemos que tocar nada más, validamos. Ahora necesitamos una imagen de referencia para poder trabajar y modelar bien. Te recomiendo siempre que uséis imágenes de referencias, es muy útil. Para ello vamos aquí al panel de imagen, que lo hemos visto antes por encima, fondo, activamos imagen de referencia y aquí, bueno, aquí ya me aparece una porque ya la tenía cargada. No te preocupes, dale aquí a este cuadradito y podrás importar las imágenes de referencia que quieras. Aquí le damos a importar, eliges foto, archivos y voy a importar nuestro muñeco. Genial, pues ya lo tenemos aquí. Con transformar podemos, si seleccionamos, podemos, depende del tamaño que tenga tu imagen, pues necesitarás hacerlo más grande o más pequeño. Vale, yo lo que voy a hacer es ajustar la cabeza de nuestro muñequito con la esfera que hemos añadido. Ahí le damos un toque aquí fuera, ya salimos de este plano y luego tenemos la superposición que nos va a permitir ver nuestra imagen de referencia, lo que queramos. Yo en este caso voy a dejarla así, le podéis dar a esta chinchetita y se nos va a quedar el panel fijado, ¿vale? Porque si no lo tenemos activado, cada vez que movamos o toquemos fuera, se nos va a ir. Así que le damos a la chinchetita, perfecto. Si estamos modelando y se nos va a ir la esfera del sitio, no pasa nada. Le damos aquí a la casita y nos lo va a resetear al centro, que es donde lo teníamos. Cogemos la herramienta mover y ahora vamos a hacer una modificación en la esfera para que ocupe todo lo que vemos aquí en la cabeza de la referencia. Vamos a aumentar el tamaño del pincel. También puedes hacerlo así con los 3 dedos y aumenta también el tamaño del pincel como te sea más cómodo. Lo siguiente que tenemos que tener activado es simetría. Aquí lo vemos, está activada. Y vemos que si cogemos de los lados se mueven en los dos sitios. Perfecto. También en el panel de simetría podemos ver qué plano está activado. En este caso X, y nos sale esta línea roja que nos dice cómo hacer el efecto espejo. También tenemos el Y, se actúa de arriba a abajo, y tenemos también el Z, que actúa de adelante hacia atrás. Giramos aquí un poco, lo vamos a activar, lo vemos. ¿Vale? En este caso tenemos que trabajar en el plano X, ¿vale? Que siempre es el que tendremos cuando estemos en la vista de frente. Y ahora lo que hacemos es mover nuestra esfera para que abarque, bueno, todo lo de la carita, porque ahora empezaremos a hacer modificaciones. Vamos a bajar un poco la superposición y más o menos esta es la figura que tenemos que tener. Podemos moverla un poquito hacia adelante, la barbilla, volvemos al plano de frente con la superposición. Genial. Ahora lo dejamos así bajito, suficiente para verlo, pero que veamos más el objeto. Vamos a trabajar con la máscara, que hemos visto antes por encima, y vamos a empezar a crear estos detalles que tiene la cara. Bajamos un poco el tamaño y pintamos. Tenemos que fijarnos que no está activado quitar máscara, ¿vale? Y pintamos un poquito. Y vemos que es muy borrosilla,
porque no tenemos mucha resolución en nuestra malla. Vemos aquí los polígonos son grandes, con lo cual, como hemos visto al principio, poco detalle. Para la máscara queremos que tenga un poco más, así que vamos a subir la resolución. Vamos aquí al panel de malla, seleccionamos el de resolución y le damos una vez a subdividir. ¿Vale? Hay que ir despacio poco, no podemos subir polígonos muchos de golpe. Salimos de aquí, volvemos a activar nuestro fondo y volvemos a seleccionar máscara. Si se está seleccionado, ajustamos el tamaño y pintamos. Ahí bien, lo que serían los ojos, vamos a bajar un poquito el tamaño y lo que sería la nariz. Perfecto. Vale, ahora para que no tenga esos bordes tan marcados, podemos venir aquí arriba al mini menú de máscara y le damos a difuminar. Perfecto. Tenemos ahí un poco dibujadito. Vamos a bajar un poco la superposición y ahora vamos a darle volumen. Vamos a seleccionar aparato y... Oh, ¿pero qué pasa? Nos pasa esto, lo que pasa es que se nos desplaza toda la malla y no queremos eso. Entonces, volvemos al menú de máscara y invertimos la máscara. Porque lo que está pintado de gris es lo que no se va a mover y lo que está claro es lo que afectaremos la modificación. Sí, volvemos a seleccionar aparato y empujamos hacia atrás un poquito. ¿Vale? Suficientes. Vamos a la casita para que se ilustre otra vez. Subimos la superposición. Vale, pues ya tenemos esos ojos y esa nariz marcadas. En máscara, primero vamos a eliminar la máscara. Vamos a eliminar. Vamos a seguir. Ya lo que vamos a enmascarar, vamos a seleccionar máscara, es el contorno. Vamos a subir un poco la superposición para ver mejor y vamos a hacer esta silueta que tiene nuestra calaverita. Así que seleccionamos y pintamos. Vamos a hacer el borde y la parte de abajo, porque ahora le vamos a dar volumen a todo esto. Imitamos los ojos y la nariz. Necesitamos más brocha, le damos match. Bajamos un poquito. Vamos a ver qué tal. Ahí bien. Podemos ajustar los bordes dándole a quitar máscara. Y ajustar un poquito más el borde. Y hacerlo más marcadito. Perfecto. Ahora pues volvemos a hacer como antes. Invertimos la máscara. Porque claro, eso es lo que vamos a afectar en esta parte de la cara. Vamos a bajar un poco la superposición. Y difuminamos. Solo una vez será suficiente. Y ahora pues con la herramienta de aparato otra vez, movemos en el eje y sacamos un poquito. Para que tenga ese volumen. Y además vamos a ponerlos en la parte de arriba. Vamos, para que lo veamos bien, y con este arco exterior naranja lo que nos permite es escalar. Así que vamos a escalar un poquito. Ahí estamos. Y así ya tenemos como sobresale un poquito la calavera sobre la cabeza. Ponemos al inicio. Aumentamos la superposición. Ahora, máscara. Eliminamos la máscara. Y ahora vamos a elegir suavizar. Y vamos a suavizar un poquito. Ahora se pone pues estos bordes feos que se ven. Hay que terminar una intensidad media. Subimos un poquito y suavizamos. Despacito, para no perder tampoco mucho detalle. Pues bajar un poquito más el suavizado. Muy poco suavizado. Eso lo queremos borrar un poquito esos bordes, pero sin perder la silueta que hemos hecho. Genial. Vamos aquí al centro. Levantamos la superposición. Podemos elegir la herramienta mover. Podemos ajustar un poco aquí la conca de los ojos. Son un poquito más grandes. Pues la ajustamos un poquito. Perfecto. Y vamos a ajustar también la forma de la cabeza para que sobresalga más. Entonces, cogemos máscara, bajamos la superposición, enmascaramos un poquito por aquí y ahora lo que vamos a hacer con la herramienta mover, pintamos nuestro pincel y vamos a meter esta zona hacia adentro. ¿Vale?
como se ve más en el ejemplo, para que tenga más esas formas, igual que aquí. También podemos aumentar un poquito más el tamaño de la cabeza por aquí. Podemos seleccionar máscara, eliminamos la máscara. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo de la boquita. Vamos a hacerla un poco más recta. Así es, podemos coger máscara y vamos a enmascararlo. La superposición. Difuminamos un poquito. Ahora vemos aquí al lateral. Invertimos la máscara. Y ahora en vez de usar gizmo vamos a usar la herramienta mover. Porque solo queremos mover desde abajo un poquito. Queremos que sea más recto. ¿Vale? Si veis, si tiro solo abajo con un tamaño pequeño, solo se mueve aquí abajo. El aquí y quiero que tenga así más recto. Perfecto. Lo vamos a poner de frente. Lo ajustamos con nuestra imagen de referencia y le damos una mejor forma, más cuadraditas. Aquí abajo vemos darle más volumen. Vamos a bajar la superposición. Muy bien, esto empieza a tener muy buena pinta. Vamos a máscara, eliminamos la máscara. Perfecto. Si queremos, por ejemplo, este borde de arriba suavizarlo más, vamos a elegir suavizar y vamos a aumentar la intensidad y puedes aumentarla más del 100. ¿Vale? Puedes pasarte y ir al 200, 300, entonces súbela un poquito más y suaviza ahí y veréis cómo hace como un ultra suavizado. Entonces solo en esa partecita para hacerla más suave. Perfecto, y esto ya es otra cosa. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a darle un poco de volumen a la cara. Entonces vamos a elegir la herramienta arcilla, vamos a bajarle un poco el tamaño, la intensidad media baja y vamos a repasar aquí arriba, así despacito, para hacerle así un poco más el volumen por encima de las cuencas de los ojos. Está bien, y un poquito por aquí, un poquito por aquí. No, bien, un poquito, ¿vale? Lo ajusto. Y volvemos a suavizar. Acuérdate que si has subido mucho el suavizado, tienes que volver a bajarlo, en este caso. Vamos a bajarlo. Y suavizamos despacito. Perfecto, sí, tenemos ese volumen ahí marcadito. Como ya empezamos a añadir detalles, vamos a volver al panel de malla y vamos a volver a subdividir. Vemos que aquí arriba ya nos empiezan a subir los polígonos. Tenemos 67.000 cuadraditos. Ahora que hemos hecho esto, podemos volver a suavizar, que nos protegerá más los detalles. Y como aquí hemos perdido un poco de malla, pues vamos a elegir la herramienta arcilla y vamos a poner un poquito más de volumen aquí. Y le damos a suavizar y con la herramienta doblar, que es como si fuera un pincel muy afilado, podemos repasar así lo que son los bordes. Bajamos la intensidad un poco y repasamos el borde y hacemos que se empuje hacia adentro para crear esos huecos. Bien, seguimos con un lápiz empujando en la arcilla. Aquí lo mismo. Ahora vamos a elegir la herramienta brocha en este caso y vamos a darle un poquito de volumen aquí. La herramienta brocha, como veis, es muy potente y hace volúmenes muy redondos, por eso para ese cachito nos viene muy bien. Así que podemos suavizar despacito para no perder eso que hemos hecho. Ahí bien. Lo siguiente que vamos a ver es para darle esta forma a la cabeza. Si os fijáis, aquí aún tenemos esto restante. Entonces podríamos empujarlo con una arcilla perfectamente, pero vamos a ver una forma mucho más interesante de hacerlo. Es que podemos recortarlo con estas herramientas de aquí, que las he nombrado, así que vamos a empezar a usarlas. Vamos, seleccionamos recortar, nos aparece este menú de la izquierda. Importante, tenemos que fijarnos que simetría esté activada, booleano también. Booleano simplemente es una operación que hace que cuando hagamos el corte se nos quede
una geometría bonita. Si le damos aquí nos aparecen otras opciones, que es rellenar, que es la antigua, ninguno, no nos hace ningún tipo de cierre. Bueno, en este caso queremos booleano y la mayoría de los casos es así, que esté activado. Y luego el tipo de corte que queremos hacer, lazo, que nos sale un lazo, poligonal, una línea, rectángulo con elipse. En este caso vamos a seleccionar lazo porque nos va a permitir dibujar mejor la forma y lo que queremos es que se acople a esta forma aquí. Así que dibujamos, ¿vale? Así. Y lo que está en blanco es lo que recortará. Así que soltamos y como tenemos la simetría ya nos ha hecho ese recorte. ¿Lo veis? Genial. Así que usamos suavizar y para que veáis lo que os digo de los polígonos, si activamos malla, vemos que tenemos aquí unos polígonos bonitos, cuadraditos. Pues suavizamos esto de aquí. Quitamos más potencia, ya sabéis, subimos y suavizamos más fuerte. Perfecto. Vamos al frente. Esta parte de aquí, que no queremos que esté así baja, pues podemos coger la herramienta mover y podemos empujar hacia arriba. Vamos a activar nuestra superposición. Ahora vamos a hacer este dibujo de la boca. Y lo vamos a hacer con una herramienta que ya hemos usado un poco por encima, que es doblar. Esta es una herramienta muy afilada y que nos permite hacer mucha profundidad. Así que bajamos el tamaño. Llevamos la superposición donde veamos todo bien. Y pues vamos a pintar. Cuando tenemos la simetría, pues solo lo hacemos a un lado, marcamos bien, y vamos a buscar así las líneas y marcamos. Vale, con la superposición. Ahora pues podemos trabajar aquí, podemos bajar un poquito, pero si os fijáis la malla ya no nos va a dejar ir mucho más allá de esto, así que vamos al panel de malla otra vez y le vamos a subdividir. Muy bien. Y ahora aquí ya podremos trabajar mejor. Marcar bien esos dientes de la calavera. Perfecto. Y ahora para añadir ese volumen que os fijáis que tiene, pues tenemos que hacer lo que hemos hecho antes. Enmascarar. Vamos a proteger la parte de abajo. Vamos a enmascarar bien aquí. Quitamos la mascarita. Y con la herramienta mover vamos a empujar los dientes hacia adelante para que tengan más volumen y sean más prominentes. Y aquí también. Y ahora para la parte de abajo vamos a máscara y le damos a invertir. Y hacemos lo mismo. Seleccionamos mover. Podemos ir diente por diente o hacerlo todo más a la vez. Vamos a la máscara y eliminamos la máscara. Genial, lo tenemos súper parecido. Podemos volver a elegir doblar y retocar aún más todas estas zonas. Y queremos marcarla más. Aquí ya es experimental. Os animo a que le deis vuestro toque personal también. De la cabeza voy a retocar un poco el tema de la nariz. Si os fijáis hemos perdido esa zona redonda, así que vamos a elegir brocha con muy poca intensidad y vamos a añadir aquí un poquito de volumen. Ahora y la vamos a rellenar un poco con arcilla toda esta zona y soltamos. Y ahora con brocha otra vez, pero dándole a sub, que aún no lo habíamos usado, invertimos el efecto de la brocha y creamos ese hueco aquí. Creamos ese hueco redondito, vale, y lo vamos a suavizar un poquito. Genial. Vamos aquí en inicio, se nos ajusta y tenemos una cabeza súper parecida. Vamos a seguir ahora con la parte del cuello. Esto es muy sencillo, así que vamos a añadir un cilindro. Vamos a nuestro panel de escena, añadir,
cilindro. Con estos ajustes que tenemos aquí, estos nodos, podemos hacerlo más pequeñito, cambiamos el radio, ¿vale? Y con esto podemos hacerlo más largo y más corto. Así que vamos a ajustarlo. Vamos a hacerlo pequeño. Ahí. Luego, estos nodos que tenemos aquí lo que nos permite es hacerlo de arriba más ancho y más estrecho, igual que abajo. Si vamos a darle una forma así, cogemos la imagen de referencia, vamos a cortarlo un poquito, ahí, para que luego se intersecte con la camiseta, y lo mismo. Si podemos mirar, vamos aquí a hacerlo un poco más pequeño y ver qué tal queda. Vamos a la casita para que vaya al centro. Ahora podemos venir aquí a los 3 puntos, seguimos en el estado de primitiva y vamos a añadirle un poquito de visiones para que se vea más suave. Le damos a validar, porque ya no necesitamos hacer nada más. Y ahora para seguir, si os fijáis, aquí la imagen de referencia ya no sirve porque movemos esto, pero la imagen no se mueve. Entonces tendríamos que venir y reposicionarla. Así que voy a aprovechar y te voy a explicar una nueva forma de usar imágenes de referencia dentro de Nomad y así vamos viendo más cosas. Vamos a quitar esta imagen de referencia, la vamos a necesitar y vamos a añadir un plano. Ahí nos aparece el plano, nos aparece siempre tumbado, ¿vale? Ahora lo que necesitamos, este plano, le vamos a poner una imagen y la vamos a poner detrás para verla en todo momento y que tenga la misma escala que nuestro personaje. Lo vas a ver enseguida. Esto es muy útil y se hace mucho en cualquier programa de modelado 3D. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es coger aparato y vamos a rotarlo 90 grados. Cuando elegimos aparato, aquí nos aparece su menú de la izquierda, como hemos visto, y lo que podemos hacer es darle a capturar y nos permite darle unos grados de giro para bloquearlo. Así que 90 grados, que es por defecto, elegimos la rojita y se nos pone mirando hacia el frente. Estupendo. Ahora lo que vamos a hacer es cargar la imagen y como nos tapa un poco aquí la calavera, le vamos a dar a individual, que ya lo hemos visto antes, y así lo tenemos solo. Vamos a nuestro panel de primitiva y vamos a bajar las divisiones al máximo, porque aquí como solo tenemos una imagen no vamos a deformarlo, así ahorramos memoria en nuestra tablet. Perfecto. Ahora, como ya vamos a empezar a modificar, validamos la primitiva. Vamos a nuestro panel de material y a color. Gracias a que las primitivas ahora tienen el mapa de UVs por defecto, ya a partir de la versión 1.85, pues podemos hacerlo sin tener que sacar este mapa. Si no tuvieras aún la última versión, pues tendrías que venir aquí al panel de malla, miscelánea y darle a desenvolver UV, como os parece aquí. Te fijas, aquí ya nos aparece eliminar UV porque ya las tiene. Así que volvemos al panel de material, vamos a color y vamos a seleccionar nuestra imagen de referencia. Yo la tengo aquí y es importante que esta imagen de referencia sea cuadrada, ¿vale? Porque nuestro plano es cuadrado, así no habrá ninguna deformación. Estupendo, ya tenemos nuestra imagen de referencia aquí en el plano, súper chulo. Vamos a poner de frente y ahora vamos a volver a darle individual para que tengamos otra vez la cabeza de lo que hemos hecho. Genial. Obviamente ahora mismo la escala no coincide, pero simplemente seleccionando el plano, ya está seleccionado, vamos a hacerlo grande para que coincida la cabeza con nuestra cabeza de la imagen de referencia. Y para ello esta vez vamos a usar rayos X para ver a través de la cabeza y poder ver bien que encajan perfectamente. Así que cogemos en nuestro aparato la línea naranja, que es la de escala, escalamos, movemos hacia abajo, vale, nos hemos pasado un poquito, no pasa nada, rescalamos y vamos a ajustarlo lo mejor posible. Pues bueno, yo creo que ahí estaría perfectamente. Vamos a apagar los rayos X. ¿Y ahora qué pasa? Que cuando giramos nuestro modelo, la imagen de referencia va con él. De la otra forma, si os fijáis, cuando girábamos y escalábamos, la perdíamos de vista y además podemos acercarnos lo máximo posible a la cara para seguir modelando y siempre tendremos detrás esa imagen de referencia. Como vemos que aquí se entrecorta un poco, pues simplemente la vamos a echar hacia atrás. Un poquito hacia atrás. Y ya está, y ahí ya no nos molesta. Volvemos a darle a la casita y ya lo tenemos centrado. Y ahora podemos seguir modelando el resto del personaje. En este caso vamos a seguir con lo que es la camiseta.
para la camiseta, pues como es una forma, parece una forma difícil, pero realmente una camiseta es como si fuera una caja y tiene dos tubos alrededor. Siempre hay que pensar en forma simple. Vamos a aprovechar para renombrar nuestras capas y que esto no sea un desastre. Así que seleccionamos la cabeza y vamos a ponerle cabeza. Referencia. Y así en todo momento sabremos lo que es cada cosa. A mí me cuesta mucho hacerlo, pero siempre intento porque no se me olvide. También me pasa en Photoshop, muchas capas, ninguna sin nombre y es un caos. Así que te recomiendo hacerlo desde el principio. Así que vamos a añadir el cilindro, porque el torso tiene una forma más tubular de cilindro y el cilindro es muy polivalente. Así que los ponemos de frente, vamos a hacerlo pequeño. Hay que coincidir en la parte de abajo también. Vamos a bajar esta parte. Hay que coincidir con la parte superior de la camiseta. Y vamos a hacerle un poco más estrecho, así, un poquito más ancho que el cuello. Esto lo bajamos. Vale, ya tenemos lo que es la proporción. Vamos a ponernos en la parte lateral. Vale, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, desde el menú de primitiva, vamos a hacer que tenga agujeros, que no sea un cilindro sólido, ya que la camiseta obviamente es hueca. Así que vamos a darle agujero, le damos a 1, porque solo queremos trabajar el grosor en los dos lados, así que nos da igual que cada uno tenga un grosor diferente. Y ahora pues vamos a aumentar un poquito las divisiones, para que se vea más suave. Un poco más. Genial, y ahí ya se ve bastante suave. Perfecto, vamos al frente. Como ya tenemos la estructura básica que queremos, ahora ya vamos a validar. Perfecto, así ya podemos hacer cualquier modificación. Y vamos a coger nuestra herramienta de mover. Vamos a aumentar el radio un poquito. Nos aseguramos que está en simetría. Nos venimos aquí al lateral. Vamos a darle a LED. Y vamos a mover un poco hacia atrás. Y aquí también un poquito. ¿No? Simplemente un poquito para que no tenga tan forma de campana. Podemos coger también desde abajo. Así. Podemos al frente. Genial. Ahora vamos a hacer lo mismo con los brazos. Así que vamos a usar el mismo método. Vamos a coger. Vamos a añadir un cilindro. Aquí vamos a ponerle torso. Acordaos de renombrar. Vamos a añadir un cilindro. Vamos al aparato. Nos lo llevamos aquí abajo. Vamos a hacerlo más pequeñito. Y vamos a llevarlo aquí. Podemos coger estos planitos. Y lo que nos permite es moverlo solo en el eje X y el Y. ¿Vale? No se nos irá al centro. Así que podemos llevarlo aquí al lateral. Pero vamos aquí arriba al mini menú para poder volver a editar la primitiva, acordaos. Y vamos a trabajar un poco el radio. Vamos a ponerle isgal. Vamos a girar usando el azulito, que es el que gira sobre el Z. Vamos a girar. Y vamos a colocarlo para comprobar que la escala nos coincide bien. Volvemos a la primitiva. Y movemos un poco esto para que nos coincidan bien los... Vamos a hacerlo más pequeñito ahí. Vale, genial. Ahora pues vamos a darle el hueco a la camiseta, igual que hemos hecho con esto. Así que vamos a agujero, elegimos 1, que ya nos aparece ahí. Y con este azulito pues podemos elegir el grosor de la camiseta. Ahí lo podemos dejar, ahí está bien. Ahora, si estamos contentos ya con esa posición y con esos ajustes, validamos nuestra primitiva. Para moverla al otro lado, lo que vamos a hacer es darle a clonar o a instanciar. La diferencia, clonar, lo que va a hacer es una copia exacta y la podemos mover al otro lado. E instanciar va a hacer una copia, pero a la vez permite que toda modificación que hagamos en la manga se haga en las dos. Vamos a usar clonar, la tenemos aquí. En cuanto lo vemos, se nos clona la pieza.
Así que lo llevamos al otro sitio, giramos y vamos a encararlo con la referencia. Muy bien, ya tenemos las dos partes del cuerpo. Genial. Para los brazos, podrías pensar, ¿vamos a usar también cilindro? No, para los brazos ya vamos a usar una herramienta un poco más chula, más avanzada, que nos va a permitir tener muchísimo más control sobre la curva y la forma, ¿vale? Para ello vamos a usar tubo. Tubo es una herramienta brutal. Conforme vayamos aprendiendo y vayas viendo otros vídeos en el canal, vas a ver lo potente que es. Así que seleccionamos tubo y obviamente nos aparece aquí a la izquierda nuestro mini menú, ¿vale? Vamos a usar curva, autovalidar y asegúrate que capturar está desactivado, como está aquí, ¿vale? Esto lo que permite es que se imante sobre las superficies. Si lo activo y dibujo encima de la calavera, dibujo una curva, como si fuera una serpiente, que se queda pegada a la calavera. Vamos atrás, vamos a deshacer, pero como no vamos a dibujar sobre nada, lo que pasa es que si lo tenemos que capturar, entonces se va a rayar. Lo que queremos es un brazo y que esté en el mismo plano. Así que desactivado, curva, con la autovalidad, y vamos a dibujar lo que sería esta curva del brazo, desde aquí hasta aquí. Vemos que se ha imantado con la parte de atrás, porque puede que tenga algún problema reconociendo las partes, pero no nos importa. Vamos a darle a deshacer, vamos a seleccionar la imagen de referencia que la tenemos aquí y le damos al ojito de esconder. Podemos seleccionar nuestro brazo, vamos al frente y volvemos a dibujar. ¿Vale? Por lo menos ahora lo tenemos ahí y está en el plano con la manga y no se ha ido al fondo. Ahora ya podemos volver a activar nuestra referencia. Genial. Y vamos a mover los nodos. Si os fijáis, al mover los nodos, podemos darle esa flexibilidad al brazo que queramos. O sea que brutal. Así que vamos a acercarnos lo máximo posible a la de la mano. Muy bien. ¿Vale? Igual que el cilindro, en el tubo tenemos radio. Uno es que el radio es general en todo. Si activamos dos, es que arriba y abajo podemos controlar el radio individualmente. Y si activamos los tres, lo que nos permite es que arriba, abajo y en cada nodo de la curva se añade. Cuanto más nodos tenemos, podemos controlar el trazo en cada uno de ellos. Como no queremos eso, que realmente solo queremos arriba y abajo, activamos este. Para borrar nodos simplemente lo movemos con otro y nos sale para borrar. Muy bien. Y vamos a disminuirlo y vamos a hacer que coincida lo máximo posible con nuestra imagen de referencia, moviendo esos nodos. Vamos a seleccionar aquí el aparato y lo vamos a mover hacia atrás para meterlo dentro de la manga. Le vamos al frente, volvemos al menú de tubo y como ahí se entrecorta un poquito, pues entonces a lo mejor sí que necesitamos activar los tres y bajar este. ¿Vale? Como veis, en todo momento es flexible y siempre podemos retocar y rectificar al momento. Ahora ya, como ya lo tenemos como nos gusta, por último subimos las divisiones para tener una superficie más suavecita y le damos a validar. El tubo tiene muchas más opciones más interesantes, pero las veremos en otros tutoriales que puedes ver ya en el canal, así que ahora mismo no te preocupes por ellas. Vamos a darle a validar. Ahora, para pasarlo al otro lado, podemos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, o podemos usar la función de espejo. Hay dos maneras de hacer la función de espejo dentro de Nomad. Tenemos la función de repetidor. Si le damos a añadir, tenemos aquí el repetidor de espejo, pero tiene problemas que funcionan con el gizmo. Entonces, si le damos a espejo, no aparece nada al otro lado, ¿vale? El otro está espejado, están juntos los dos. De hecho, si lo movemos, se mueven los dos juntos. Entonces, es un poco confusa y en muchos casos no funciona. Así que simplemente te lo digo para que sepas que existe, pero vamos a usar otra mucho más útil.
Así que vamos aquí al panel de simetría, aquí, dentro de la función de aparato, simetría. Nos aseguramos que el método está en mundo, o sea, en cuanto a la escena, y aquí nos marca cuál es el centro, el plano X, y tenemos aquí duplicación. Tenemos la duplicación en espejo y luego dividir y espejar. ¿Vale? Pues en nuestro caso lo que queremos es duplicación en espejo. ¡Pum! Nos la ha duplicado y nos la ha enviado al otro lado. Ya está, sin hacer nada más. Muy sencillo. Los dos están dentro de la misma capa. Si quisiéramos que ambos estuvieran en diferentes capas porque queremos posarlo, nuestro personaje, queremos darle a uno otra pose o levantar el brazo, pues entonces tendríamos que venir aquí a los 3 puntos y darle a separado. Y si os fijáis ya nos ha separado las dos partes. Tenemos los dos brazos separados porque Nomad sabe que esos dos brazos no están unidos por nada, simplemente son dos piezas separadas y te permite separarlas. Vamos a seguir ahora con los pantalones. Pues vamos a usar el mismo método que hemos hecho hasta ahora. Vamos a añadir un cilindro y si os fijáis nos sale aquí un poco raro el cilindro, ¿vale? Y es que seguramente te pase como a mí que al añadir puedas tener seleccionado aquí en Gizmo. Y esto es que añades directamente donde tienes el gizmo, es decir, si tienes un objeto seleccionado va a ir a ese centro. Si te pasa, no te preocupes, dale a marcha atrás y ahí desactiva la acción. Y entonces, al tenerla desactivada, el cilindro se cargará cualquier objeto en el centro de la escena. Si le volvemos a dar, ya ves, ya se nos carga el centro de la escena, que es arriba donde está la cabeza. Así que ahora seleccionamos nuestro gizmo, nos lo llevamos abajo. Vamos a hacerlo pequeño. Vamos a girar, esto ya te lo sabes, ¿vale? Simplemente estamos repitiendo y así consolidamos los conocimientos. Hacemos un poco más pequeñito y como tenemos el radio, pues hacemos el radio un poco más pequeñito para que coincida y aquí que entre dentro de la camiseta. Vale, perfecto. Y vamos a volver a hacer lo mismo, le damos agujero, solo queremos uno y con el azulito controlamos el grosor del agujero. Vale, pues ahí nos gusta. Pues ahora, para pasarlo al otro lado, lo mismo, podemos hacer exactamente como hemos hecho antes. Vamos a simetría, si te fijas ya nos sale un mensajito que solo sirve para objetos que están validados, porque no se pueden modificar. Entonces, es un recordatorio, ya hay que validar el cilindro, pero antes, ya sabéis, subimos las divisiones, validamos nuestro cilindro, vamos a simetría y espejo. Decimos que sí. Y ya nos lo ha pasado al otro lado. Muy bien. Este ya empieza a tener muy buena pinta. Lo que podemos aprovechar es con la herramienta mover y con la simetría activada. Como están en la misma capa, pues podemos modificarlos. Aseguraos que estén seleccionados y se pueden modificar los dos, ¿no? ¿Vais? Pues nos venimos aquí al lateral y vamos a darle un poco de volumen así. Aquí atrás un poquito, aquí otro poquito y le damos una forma más personal. Ya podemos dar los 3 puntitos y separarlos. Y así ya los tenemos de manera individual. Ahora para hacer la parte central del pantalón, de la entrepierna, pues vamos a añadir una esfera. Así que vamos a añadir, asegurar que no está en gizmo seleccionado. Y la esfera que te recomiendo añadir, como al principio, es la esfera V. La añadimos, se nos ha ido ahí arriba. Vamos a bajarla usando así, para que esté centrada completamente. La escalamos, la hacemos pequeñita. Y vamos a hacer que coincida. Bueno, a ver un poquito más grande. Vale. Y subimos un poquito, que coincida ahí. Vamos a aumentar las divisiones un poquito. Genial. Y ahora ya podemos validar. Muy bien. Vamos a coger nuestra herramienta de mover. Y vamos con simetría activada. Y vamos a mover un poquito para tener
esas líneas que vemos ahí que se formen bien cuando unamos las piezas. Y aquí viene ya cosas interesantes. En Nova hay muchas maneras de unir piezas y a lo mejor has oído hablar alguna de ellas. Para ello vamos a venir aquí en el menú de malla y tenemos voxel y también tenemos la opción de booleano, ¿vale? Ambas son buenas y ambas son interesantes, pero cada una tiene su aplicación y sus diferencias, y saber cuándo usar cada una realmente te lo va a dar la experiencia. Pero en este caso quiero enseñarte las dos muy rápido para que veas las ventajas y desventajas de primeras. Booleano lo que permite es unir dos piezas que da igual la resolución que tengan las mallas. Si os fijáis, aquí tiene cuadraditos y lo podríamos subdividir más, no pasa nada, y las va a unir de manera perfecta, como si fuera una soldadura. Así que vamos a verlo. Podemos seleccionar nuestras mallas aquí, ¿vale? Las tres seleccionadas, vamos a booleano, lo de arriba nos olvidamos y le damos booleano, ¿vale? Y aunque no ha cambiado nada, están completamente unidas. Venimos aquí, vemos que nos aparece mesh, ya solo una capa, y si vamos a mover y movemos, pues vemos que están completamente unidas, ¿vale? También lo podemos ver si activamos malla, vemos ahí como si se hubieran cosido. Genial. Entonces esas dos piezas ya las tenemos unidas. Muy bien. Ahora, si queremos suavizar esas partes, pues elegiríamos suavizar y le damos a suavizar. Vamos un poquito de intensidad y ya las tenemos suavizadas. O sea que es una manera muy cómoda y muy buena de hacerlo. La otra manera, y voy a echar marcha atrás rápidamente, la otra manera es con el voxel. El voxel lo habrás oído seguramente alguna vez y lo que permite es también unir piezas, pero lo que hace es crear una malla nueva. Ya lo veréis. Seleccionamos nuestras tres piezas, vamos aquí, voxel, elegimos la resolución que tenga y nos da como una vista previa de los cuadraditos, ¿vale? Entonces podemos dejar esa, que a lo mejor sería similar a lo que tenemos, y le damos a refuerzo de malla. Pero si os fijáis, mira qué pasa. Todos los bordes que teníamos, todos los detalles que podríamos haber esculpido, nos lo borra porque nos reconstruye la malla. Entonces, para muchos casos te puede dar problemas esta manera de unir piezas. Si quieres una unión muy buena como la de booleano, tendrás que hacer una resolución mucho más alta, lo que supone que es más intensidad de memoria, más polígonos y ocupará más RAM. Pero si tu máquina lo permite, perfecto. Entonces, vamos a darle refuerzo de malla y si os fijáis, ahora mismo pues se ve prácticamente como el booleano, que los bordes no están tan afilados, pero tenemos una malla mucho mejor. Así que ya podemos darle a suavizar y suavizar ahí. ¿Cuál usar en cada momento? Bueno, depende. En este caso, cualquiera de los dos nos serviría bien. Tal vez un poco más voxel, porque ahora tenemos una malla con mucha más resolución. Y al usar booleano y querer meter más resolución, en esa costura cosida que hemos visto anteriormente, nos crearía una malla un poco fea con la que trabajar. Así que yo, por ejemplo, en este caso, pues te diría, pues como estamos en una escena que no tiene muchos polígonos y es bastante sencilla, pues vamos a usar voxel y así tenemos una malla mucho más suave. Pues ahora vamos a unir la camiseta y las mangas, ¿vale? Y aquí, pues si queréis, pues podemos usar booleano y ver qué tal funciona. Así que vamos a usar el torso, vamos a usar los brazos, este cilindro, ¿veis lo que pasa por no renombrar? Que no sé cuáles son. Si ese cilindro y el torso, ¿vale? Perfecto. Pues ahora vamos a usar booleano. Venimos aquí al panel de escena, booleano y booleana. Perfectos, ya están unidos. Activamos malla y vemos que en efecto están unidos. Pues podemos suavizar un poquito. Muy bien, pues vamos a seguir. Si para las piernas, pues vamos a hacer lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a usar tubo. Le damos a curva, actualidad. Vamos a elegir la imagen de referencia y le vamos a apagar, porque nos va a pasar como nos ha pasado anteriormente. Y bueno, dibujamos la pierna.
Activamos la imagen de referencia y ya pues vamos a tocar estos ajustes. Ahora activar el radio y vamos a darle ese punto a la pierna. Voy a activar los tres. Si podemos controlar aquí el del centro. Ahí vamos aquí atrás. Y con aparato pues la movemos hacia atrás. También lo que podemos hacer es echar esto un poquito hacia adelante. ¿Vale? Para que tenga un poco más de forma a nivel lateral. Vamos a aumentar las divisiones, venimos al panel de simetría y le damos a espejar. Listo, ya tenemos las dos piezas. Como veis, estamos construyendo este muñeco súper rápidamente y sin hacer mucha locura, porque usar las herramientas de escultura como arcilla, brocha y demás conlleva más práctica. Y si usando primitivas, un poquito de tubo y yendo de formas básicas a más complejas, enseguida podemos crear cualquier cosa que nos propongamos. Ahora vamos a pasar con los zapatos, donde ya vamos a empezar a crear algo un poco más complejo, pero muy interesante. Selecciono la referencia y le doy individual para ver solo la referencia. Tenéis que intentar siempre pensar en las formas simples que componen los objetos. En este caso, esta zapatilla pues sería media esfera y un cilindro que ha conectado con la esfera. ¿Vale? Esas son, pues a partir de crear eso, seguiremos modificando. Pero el primero es media esfera y un cilindro. Desactivamos individual. Vamos a añadir una esfera. Vamos aquí al mini gizmo que no se ve muy bien. Y la llevamos aquí. La hacemos pequeñita, pero que coincida con el tamaño, con la anchura de lo que es el zapato. Y validamos. Perfecto. Ahora pues vamos a recortar, que es algo que hemos usado antes y ya sabes cómo es recortar, y en vez de usar lazo pues vamos a usar aquí el rectángulo. Podríamos hacer un corte recto. Así que cogemos desde aquí, porque ahí vemos un poco la referencia, podemos desactivar simetría porque necesitamos que sea simétrico, y importante que esté booleano igualmente activado, ¿vale? También debes saber que aquí en el menú de esta herramienta que tenemos aquí, tenemos el nivel de detalle del corte. Así que ya vamos y seleccionamos y cortadito. Tenemos la malla. Genial. Vale, como es un zapato y está un poco ovalado, aunque no lo vemos, pero yo lo sé, vamos a coger el aparato y vamos a escalar usando estas bolitas de aquí, ¿vale? Lo que me permiten es escalar solo en ese plano. Lo hace un poco más ovaladito. Lo movemos un poquito hacia adelante. Ya tenemos nuestra media esfera cortada y le empieza a dar forma. Lo siguiente que vamos a añadir va a ser ese cilindro. Y en este caso voy a dejar el gizmo aquí, y para añadir le voy a decir que me lo añada en gizmo, así me ahorro moverlo. Y le damos a cilindro. ¡Pum! Y ya nos aparece ahí. O sea que estupendo. Movemos para hacerlo pequeño. Si seleccionamos del centro de los verdes, lo que hace es escala a la vez de los dos sitios, ¿vale? Te puede ser útil también. Y aquí en la imagen de referencia los zapatos están girados, así que yo lo que voy a intentar es que esté completamente centrado. Así como lo teníamos ya centrado, cuando mueva, voy a mover en el eje Y. Voy a ajustar esto aquí y la parte de arriba pues la voy a hacer más ancha y la de abajo más estrecha, y que coincida ese ángulo. Volvemos al menú de edición y, como hemos hecho siempre, el agujero. Seleccionamos uno y con el azulito controlamos el grosor, ¿vale? Ahí. 3 puntitos, divisiones. Pues ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ese corte de la lengüeta. Los ponemos de frente, le damos a validar. Para hacer el corte podemos usar, como hemos hecho antes, recortar y recortar. Pero ¿qué va a pasar? Que va a hacer el corte delante y lo va a hacer detrás. Y aunque usemos máscara, la máscara la va a ignorar y va a hacer el corte igualmente. Entonces lo que tenemos que hacer es el corte desde arriba. Así que vamos a poner individual para verlo bien.
Le damos a Top para ver desde arriba. Elegimos recortar. Y ahora ya lo hacemos desde aquí. ¿Vale? Perfecto. Y ya tenemos nuestro corte. Es individual. Ahora, para hacer la lengüeta, pues bueno, en vez de crear otro cilindro y hacer lo mismo, pues vamos a duplicar este cilindro. Le tenemos aparato. Le vamos a clonar. Lo que voy a hacer es girar, ¿vale? Porque lo que quiero es que la parte que está detrás se ponga delante. Entonces giramos, vamos a hacerlo un poco más pequeño para verlo bien. Lo subimos, giramos, giramos, giramos y vamos a aislarlo porque vamos a hacer otra vez el corte. Le damos a individual, elegimos recortar y esta vez, en vez de recortar como lo haríamos así, obviamente, o recortar en 2 veces, que lo podríamos hacer así, pues no, lo que vamos a hacer es darle aquí a voltear y debería recortar el resto, pero parece que ahora mismo hay un bug con esto, así que en vez de elegir aquí booleano, está teniendo problema con el booleado, le vamos a dar a rellenar, por si te pasa y aún no ha sido solucionado en la versión en la que estás tú. Así que elige rellenar, voltear y ahora ya nos permitirá hacer ese corte. ¿Vale? Se borra el resto. Desactivamos individual y ahora ya con aparato podemos rotar un poquito y llevarla al sitio. Vamos a elegir mover y vamos a darle un poquito de rollo a la de la zapa. Un poquito hacia arriba también. Muy bien, vamos a ver cómo queda el lateral. Está muy chula. Voy a coger la base. Vamos a seleccionar el aparato. Vamos a llevarlo un poquito hacia adelante. Genial. Ahora lo siguiente que vamos a hacer ya es unir las dos partes. Otra forma de seleccionar objetos en Nomad es podemos usar el seleccionar. Lo tenemos aquí y con él podemos seleccionar así directamente y no tener que ir al panel de escena para seleccionar, ¿vale? Bastante útil. Así que vamos a seleccionar, vamos a usar booleano, perfecto, ya están unidas. Y ahora suavizamos un poquito, vamos a añadir un poquito más de resolución, así que vamos a multiresolución y subdividimos. Y seguimos suavizando. Aquí la lengüetita un poco. Ahora vamos a hacer la parte de la suela. Lo que voy a hacer es duplicar la zapatilla y vemos que nos aparece, si nos aparece aquí el gizmo, que nos puede pasar en algún momento, es muy fácil llevarlo al centro. Vamos aquí a pivote y le damos a centrado. Y ya se nos centra en el centro de nuestro objeto. Lo que queremos hacer es sacar una parte de la suela. Así que vamos a usar recortar. Usamos rect. Le vamos a dar a voltear. Porque solo queremos esta parte. Le damos a individual. Vemos que nos ha dejado esa suela ahí. Estupendo. Ahora ya seleccionamos aparato. Lo escalamos un poquito. Y le damos un poco de escala de anchura también. Subimos, ¿vale? Y ya tenemos la suela que además encaja perfectamente con nuestra zapatilla. Y vamos a volver a duplicar ahora esta suela. Podemos hacerlo desde aquí, clonamos, escalamos un poquito y escalamos así para hacerla más estrechita y lo ponemos ahí. Y ya tenemos ese rivetito que le da un detalle muy chulo. Vamos a añadir algún detalle más que no tiene aquí en la imagen de referencia, pero que quiero que veamos. Así que vamos a hacerle la puntera, como se ve en algunas zapatillas. Así que para ello vamos a seleccionar máscara. Seleccionamos máscara, está aquí. Vamos con lazo, vamos a darle individual para ver solo la zapatilla. Perfecto. Otro truco que tenéis, si la cámara no rota sobre el objeto, simplemente le dais 2 golpes y la cámara ya podrá orbitar sobre vuestro objeto. Eso suele pasar cuando tenemos muchos objetos en la escena. Así que nos venimos aquí, nos ponemos en un lateral y vamos a dibujar aquí una curvita. Así. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es usar las propiedades de extracción de máscara, que son súper útiles y súper chulas. Así que venimos aquí al menú. Esto lo hemos visto antes por encima. Tenemos aquí la altura, que encima ahora la última versión de Nomad nos deja ver la previsualización de la altura. Estupendo. Tenemos la suavidad que va a poner. Cuanto más suave, pues se va a ceñir menos a la máscara que hemos creado.
Podéis pinear aquí el panel para que no se esconda cada vez que movamos, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos estas tres opciones y yo os recomiendo que lo dejéis siempre en borde afilado. Es la que mejor funciona. Vamos a elegir el borde, la altura que queremos. Tampoco queremos que tenga mucha porque es simplemente un pelín, ¿vale? Y le vamos a dar aquí a caparazón. Y aquí ya podemos ver que sale más sólido. Así que le vamos a extraer. Y lo tenemos. Perfecto. Aquí no se queda del todo pegado a la zapatilla porque, bueno, al fin y al cabo le hemos dado un suavizado grande. Si queremos que podemos echar marcha atrás, darle menos suavizado y vemos como en la previsualización se cambia. Ahí se agarra un poquito más y podemos dejarlo así, muy poco suavizado, sin variar la altura, y le damos a extraer. Y ahí vemos que se ha ceñido más a nuestra zapatilla. Ahora ya podemos venir aquí, seleccionamos aquí, vamos a eliminar la máscara que habíamos creado, seleccionamos el nuevo objeto que hemos creado y podemos suavizarlo un poquito. Vamos a bajar la intensidad. Y si vemos que esta malla que nos ha creado aquí no nos gusta mucho, pues entonces podemos venir aquí a Voxel. Le damos una gran cantidad. Le damos un refuerzo de malla. Perfecto. Y ahora ya podemos suavizar. Y tener unos bordes muchísimo mejores. Si vamos aquí al panel de malla, vemos cuántos polígonos tiene este trozo. En este caso tiene 637.000 cuadrados, que es una burrada para algo tan pequeñito. Así aprovecho y os enseño otra cosa que nos puede servir muy bien para bajar la carga de memoria, porque esto va todo a la RAM, que podéis venir aquí a miscelánea y usar diezmado, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, va a bajar la resolución de nuestra malla. Ahí vemos que es súper densa, pero solo va a bajar donde pueda sin quitar ningún detalle. Entonces los bordes nos los va a mantener súper nítidos y si tuviéramos cualquier detalle también. Así que elegimos el objetivo. Yo elegí un objetivo bajo, ¿vale? Un 25%, y le damos a diezmar. Si os fijáis, pues ya ha quitado polígonos y es más denso aquí en la curva porque necesito más, y en los bordes y en el resto no. Incluso aún se podría hacer más. Si le damos otra vez y veis, ya tenemos 82.000 triángulos. Venimos aquí y prácticamente no ha cambiado nada. Tenemos una malla con sus bordes bien definidos, suavecita, pero que pesa muchísimo menos y hemos bajado 100 megas prácticamente de memoria. ¿Vale? O sea que no está nada mal. Podemos salir de individual y ahora lo que vamos a hacer ya, vamos a seleccionar, vamos a unir, y en este caso lo que voy a hacer es darle a unir aquí, pero sin unir del todo para no perder ese borde tan nítido que tenemos. Así que le damos a unir, pues ya lo tenemos los dos en la misma capa. Ahora el siguiente paso es llevarlo al otro lado. Tenemos el gizmo otra vez aquí arriba, así que vamos a volverlo a centrar. Perfecto. Y ahora pues vamos a clonar y lo podemos mover manualmente, pues en este caso me hace falta usar la simetría si no queréis. Y ahora los vamos a girar sobre el eje Y para darle un poco de rollo como teníamos en la imagen de referencia. Perfecto. Ahora vamos a seguir con la mano. La mano es muy sencilla, lo vais a ver. Vamos a seleccionar este brazo porque vamos a querer que nos añada ahí la esfera. Si le damos a añadir, que nos añada en gizmo, y esfera V, hacemos pequeñita, la llevamos al sitio. Algo así está genial. Vamos a aumentar las divisiones. Los paneles se pueden mover también en cualquier momento. Le damos a validar. Y ahora con la herramienta mover, pues le vamos a dar un poquito de forma. Bien. Ahí está genial. Y ahora para los dedos, pues vamos a hacerlos con tubos. Y le damos a curva, que no tenga el capturar puesto, y dibujamos
y vemos que nos pasaba como antes, que se va la imagen de referencia, así que seleccionamos la imagen de referencia y la escondemos. Vamos a dibujar con el tubo. Perfecto. Voy a quitar un nodo. Cuanto más sencilla mejor siempre. Vamos a aumentar el radio, hacer un poco más pequeño al principio, un poco más gordote al final. Ya, vamos a aumentarle las resoluciones. Porque lo que tiene el tubo es que mientras estamos en modo tubo, podemos seguir dibujando. Seleccionamos aquí curva y los ajustes que hemos hecho se van a mantener en nuestro tubo. ¿Vale? Entonces podríamos dibujar más dedos, pero en este caso es un poco inútil, así que lo que vamos a hacer simplemente es clonar este tubo que tenemos. Así que vamos a seleccionar aparato, nos ponemos en el lateral, le damos a clonar y movemos. Este vamos a moverlo también. Ahora podemos salir del modo de edición y bueno, cada dedo podemos darle la forma que queramos. Si vamos a hacerlo más cerrado, como veis es súper cómodo y fácil trabajar con los tubos. Ahora simplemente vamos a validar nuestros tubos. Y lo que podemos hacer es subir mucho la intensidad de suavizado y suavizar aquí los bordes para tener las puntas más redondeaditas. Así de sencillo. Seleccionamos este y lo mismo. Este lo mismo. Y este de ahí lo mismo. Y ya tenemos nuestros deditos hechos súper rápidamente. Tenemos la mano, seleccionamos todo aquí y pues vamos a aquí y aquí podéis elegir si booleano o voxel. Yo aquí en esta recomiendo booleano porque no vamos a tocar nada más de la mano, así que booleano. Perfecto. Volvemos a tener el gizmo aquí y en este caso, y así veis otra forma de hacer las cosas, en vez de cambiar el aparato y llevarlo al centro de la mano, vamos a usar el repetidor de espejo. Vamos aquí a escena, añadir espejo y veis, y nos pone la mano en otro sitio. ¿Por qué? Porque el repetidor de espejo siempre necesita que el aparato tiene que estar en el centro de donde quieren duplicarse los objetos. Si lo hubiera tenido aquí en el centro de la mano, pues la mano lo hubiera duplicado aquí y no veríamos nada. Y ahora simplemente podemos darle a validar y nos da tres opciones: unir hijos, mantener instancias o desinstanciar. A mí me gusta darle a mantener instancias. Vamos a que sí. Aquí nos aparece un subgrupo que se llama mano, brazos, porque ahora si seleccionamos la mano y hacemos cualquier cambio en la mano, se reproduce en la otra. Queremos suavizar aquí los bordes de la unión, pues solo tendríamos que hacerlo una vez. Suavizar aquí, y si vamos a la otra, ya está hecho. Y por eso es muy útil lo de mantener instancias. Voy a presentar aquí en el panel de malla tenemos DIN-Topo, que es la topología dinámica. ¿Vale? Así que la activamos. Nos dice que la multiresolución se va a perder, no nos importa. Vale, esto lo que va a hacer es meter detalle, subdividir la malla donde nosotros pintemos. Entonces primero tenemos el detalle que elegimos, así que vamos a ponerle más. Y ahora pues donde nosotros pasemos el pincel, si os fijáis, si activamos la malla, mirad cómo ha metido muchos más triangulitos, más polígonos en esos lados. Entonces esto nos sirve para añadir detalles y en zonas muy concretas sin tener que llevar la malla y subdividirla muchas veces. Entonces cada vez que pasemos pues le dará esa subdivisión, pero solo donde pasamos el pincel. O sea que es muy útil y nos permite detallar mucho más todas esas zonas. Igual que aquí en la nariz. Otra herramienta útil es pellizcar, que lo que permite es afilar bordes. Por ejemplo, si la paso por aquí, que es casi un borde, si os fijáis, cuanto más la paso, es más definir ese borde. Voy a hacer la brocha un poco grande y aquí también lo vamos a ver. ¿Veis? Cuanto más la paso, lo que hace es esos bordes juntarlos. Y nos sería muy bien para zonas como estas, que queremos
unos bordes más marcados. Por último, para terminar, quiero enseñarte una última técnica que me parece muy útil, que es los mapas alfa y cómo proyectarlos para crear más detalles dentro de Nomad. Si no has visto lo que es un mapa alfa es una imagen en blanco y negro, simplemente, como vemos estas de aquí, ¿vale? Y esto lo que hará es proyectarse aquí para que luego podamos modificar la malla. Así que seleccionamos máscara, ¿vale? Importante, vamos aquí a la opción de trazo y alfa. Y aquí tenemos para elegir nuestro mapa, ¿vale? Tenemos por definidos, esto viene nuevo en la última versión, y tengo aquí varios. Vamos a elegir este, la calaverita, cualquiera en blanco y negro funciona. Tenemos aquí la opción también de invertir valor, que ahora veremos lo que hace. Y como es sobre la malla, lo que vamos a proyectar, tenemos que tener una muy buena resolución. De todas formas, vamos a trazo y vamos a elegir M de punto, ¿vale? Porque si ponemos punto, lo que hacemos es pintar con ese alfa. Tenemos que darle a agarre dinámico. Perfecto. Y ahora, cuando estiramos, vemos que aparece esa imagen, ¿vale? Y ahí vamos a tener que quitar la simetría. Y veis cómo aparece esa imagen ahí. Y es una imagen que ya está en la máscara. Si os fijáis, sale pixelada. Por eso tenemos que subir las divisiones. Así que vamos aquí con nuestra malla seleccionada, multiresolución, y le damos a subdividir. Volvemos a seleccionar máscara y veis que ya tiene muchísima mejor resolución. Vamos a hacer unos retoques porque si vemos los bordes aquí se nos han difuminado. Así que volvemos al panel de trazo, vamos a disminución y aquí esto es una previsualización de cómo va a salir la máscara. Y tenemos ese degradado negro alrededor y no lo queremos. Así que le damos aquí, vamos a seleccionar esta barrita para que haga una proyección completa, y estos son como diferentes tipos de suavizados. Si elegimos este con punta, pues ahora veréis que simplemente en el centro y lo de alrededor lo suaviza un montón. Así que no queremos eso, queremos que sea completamente la imagen. Por eso elegimos la barrita y ahora ya si proyectamos, digamos que se proyecta todo completamente. O sea que perfecto. Vamos a proyectarla y para proyectarla bien en el centro podemos darle aquí simetría. Damos a local y nos da ese punto en el que podemos empezar a proyectar. Vamos a dejarlo. Ahí está bien. Tenemos esa máscara. Vamos a añadir una capa. También veis cómo funcionan las capas, que son muy interesantes. Vamos a añadir capa. En máscara vamos a invertirla. Perfecto. Y ahora vamos a elegir aparato. Muy bien, y lo que vamos a hacer es mover esta máscara. ¿Veis? Vamos a crear ese volumen. También podemos hacerlo hacia adentro. En este caso vamos a hacerlo un poco hacia afuera. ¿Vale? Como si estuviera súper bordado la máscara. Eliminamos la máscara. Y ya tenemos esto aquí. Ahora vamos a elegir suavizar. Pero vamos a bajar la intensidad. Listo, hemos suavizado un poco. Ya no se ve tan intenso. Si volvemos a capa, tenemos aquí la opción de eliminar este detalle que hemos hecho. Y además tenemos con este deslizador podemos disminuir la intensidad de la capa. Es súper útil. Pues aquí siempre vamos a poder controlar. Por eso las capas son importantes para añadir detalles. Y además, si le damos a estos tres puntitos, podremos reenmascarar y hacer muchos ajustes sobre esto que hemos puesto. En este caso, como solo hemos hecho un desplazamiento, le podemos dar aquí a máscara, a este iconito, y nos va a volver a enmascarar la calavera que hemos hecho. ¿Para qué es útil esto? Bueno, es muy útil si por ejemplo queremos pintar nuestro objeto, en este caso la camiseta. Podemos venir aquí a esto de material, podemos elegir el color, este color por ejemplo, un color negro. Podemos tocar los valores de material, esto es muy intuitivo. Y le podemos dar pintar todo. Entonces nos pinta la camiseta. Podemos venir a máscara, porque tenemos esto enmascarado, y le podemos dar a invertir la máscara. Y si os fijáis, pues la calavera la tenemos en blanco, pero a lo mejor nos apetece pintarla de
rojo, por ejemplo. Entonces, como hemos invertido la máscara, ahora podemos pintar solo la calavera y darle incluso automaterial si queremos. Le damos pintar todo. Perfecto. Y ahora eliminamos la máscara. Y ya tenemos esos dos materiales pintados. Gracias a esa separación por capas. Y así de paso habéis visto también cómo añadir color rápidamente a nuestros modelos. Podemos hacer lo mismo con el pantalón. Ahora ya podemos activar perspectiva y darnos una mejor idea de cómo queda nuestro muñeco. Podemos además posarlo eligiendo la calavera. Podemos girar la cabecita un poco. Perfecto. Y si queremos ver una rotación del personaje, pues podemos venir aquí al iconito de Nomad, activamos placa giratoria, podemos ajustar el tiempo. Esta es la velocidad. Podemos activar y va más rápida. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho de este tutorial de Nomad School para principiantes. Lo que sí te pido por favor es que le des a like para que este vídeo le llegue a muchísima más gente, que lea los comentarios para resolver cualquier duda y sugerencias. Creo que estás preparado y preparada para seguir con el siguiente paso, así que recomiendo que le eches un vistazo a estos vídeos donde aprenderás a crear un dragón en Nomad School. Y si quieres seguir aprendiendo en Nomad School, aquí te aparecerá el curso de texturas para principiantes en Nomad School. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Chao.